Hola, mi nombre es Dulce María Pérez Alegría del primero E en la licenciatura de Pedagogía. Yo y mi compañera Liz le vamos a hablar sobre la identidad del pedagogo con la maestra Brenda Carolina Morales Pérez. La identidad del pedagogo, según Michel Foucault y Paulo Freire, el pedagogo no es algo fijo ni natural. Se construye en relación con el contexto histórico, las prácticas educativas, las relaciones de poder y la interacción con los estudiantes. Tanto Foucault como Freire ayudan a entender cómo se forma esta identidad desde perspectivas distintas pero no complementarias. Michel Foucault, el pedagogo como sujeto dentro de relaciones de poder. Para Foucault, la identidad del pedagogo se entiende desde el análisis del poder, el discurso y las prácticas educativas. ¿A qué se refiere este? Que se tiene que poner en práctica nosotros como pedagogo en cómo trabajar. Sus aportes claves serían el pedagogo como agente y efecto del poder. La escuela es una institución donde circulan formas de poder, su disciplina, control y evaluación. Esto es que cada uno debe de tener una disciplina y control ante sus acciones. El pedagogo se forma dentro de estos sistemas. Su identidad surge al asumir prácticas, normas y discursos que regulan lo que es ser un buen maestro. Pues bueno, más que nada para ser un buen maestro tiene que asumir sus prácticas como pedagogo, sus normas y sus discursos que lo circulan para ser un buen maestro más que nada. El maestro como productor de discursos. El pedagogo transmite saberes que construyen sujetos, el alumno obediente o alumno competente. Esto se refiere que hay veces que hay alumnos que obedecen a sus maestros y hay veces que hay otros que hay alumnos que son muy complicados de entender eso. Eso significa que su identidad se define también por los discursos que reproduce o transforma. La identidad como práctica para Foucault no somos algo dado, sino algo que nosotros hacemos. El pedagogo construye su identidad al practicar la enseñanza, al disciplinar o al liberar, al evaluar o al dialogar, etc. Esto significa en cómo el pedagogo tiene que disciplinar a los alumnos, tanto como él mismo a los alumnos, o liberar, o cómo evaluar con sus tareas, con sus prácticas, cada cierto punto. En síntesis Foucaultiana, la identidad del pedagogo se construye dentro de dispositivos de poder en dos dimensiones. La dimensión Foucaultiana, estructuras externas, sus prácticas institucionales, sus discursos profesionales, sus normas curriculares, las relaciones de poder en la escuela, que tienen que saber cómo poner en práctica todo eso para ser un buen pedagogo y para que los alumnos puedan entenderse. Desde aquí el pedagogo es moldeado por el sistema. La dimensión freiriana, agencia interna y ética, reflexión crítica, su conciencia ética, compromiso con el cambio, que tiene que tener un compromiso hacia eso, y las relaciones de poder en la escuela. Y diálogo y participación. Desde aquí el pedagogo transforma ese sistema. Definición resultante. ¿Qué es la identidad del pedagogo? La identidad del pedagogo es un proceso dinámico y mediante el cual el docente se constituye como sujeto profesional y ético a partir de su interacción con las estructuras de poder, Foucault y su compromiso crítico y diálogo con la educación liberadora, Freire. La internalización o resistencia a normas institucionales. La reflexión sobre la práctica, el diálogo con los estudiantes y el compromiso con la formación de sujetos críticos. Esto que nos da a entender que tanto como el pedagogo y el alumno debe de poner en prácticas que tanto saben en cómo debe de enseñar el pedagogo hacia sus alumnos para dar una buena enseñanza, para que los alumnos puedan aprender bien, para que sepan, para que tengan una buena evaluación en cómo ellos deben de aprender, cómo en un futuro ellos deben de enseñar para las demás personas, el respeto entre ambos y para todos. ¿Qué es la identidad del pedagogo? La identidad del pedagogo es la forma en que un profesional de la educación se comprende a sí mismo en su rol. ¿Qué sentido da su trabajo? ¿Cómo se posiciona frente al conocimiento? ¿Qué valores guía su práctica? ¿Y qué relación establece con los estudiantes, la comunidad y la sociedad? Los elementos que conforman la identidad del pedagogo es el saber pedagógico,
que incluye teorías educativas, métodos de enseñanza, comprensión del desarrollo humano, evaluación y gestión educativa. Valores y ética profesional. El pedagogo se guía por principios como la justicia, la equidad, el respeto, la inclusión y el compromiso social. La práctica educativa, la identidad se fortalece mediante la experiencia en el aula, la interacción con estudiantes, la solución de problemas y la reflexión sobre la práctica. El contexto social y cultural, la identidad no es individual, está influida por la historia, la política educativa, la comunidad y las condiciones de trabajo. La reflexión crítica sobre sí mismo. El pedagogo se analiza, se actualiza y se transforma constantemente. La identidad no es fija, va creciendo con el tiempo, cómo va aprendiendo, cómo va desarrollando sus técnicas, el cómo debe de enseñar tanto él como las otras personas, y eso sería de mi parte. Hablemos un poco sobre la identidad del pedagogo. Vamos a hablar de Paulo Freire. Propios de un individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan el conjunto o la colectividad frente a los demás. Hablar de la identidad implica conocer la forma de cada sujeto individual o colectivo. Se constituye como tal en su vivir, en su hacer y pensar diario, su subjetividad, y esta forma tiene que ver con las presentaciones sociales. La identidad profesional del pedagogo depende del tipo de relación y vivencia de éste con la instrucción en que se forma en disciplina y vida laboral en su época. La introducción de la pedagogía de Paulo Freire. Enseñar no es transmitir conocimientos, sino crear posibilidades para su propia construcción. Y esa es una de las frases que Paulo Freire dijo. Hablemos un poco sobre la lectura de la carta de un maestro. La carta de un maestro habla mucho, de mi punto de vista, de lo que yo leí, habla mucho sobre el lado luminoso, le vamos a decir así, el lado luminoso y el lado oscuro de ser docente. El lado luminoso habla sobre la felicidad que uno de docente siente cuando un alumno, un niño, un adulto, aprende a leer, porque te das cuenta de la capacidad con el amor que tú enseñas para que ese niño o adulto, porque también hay adultos que a su edad no saben leer, no saben escribir, y uno como docente, para eso estamos, para ayudar, apoyar, con ese amor, sentir esa noción, esa felicidad de ser un buen docente. El lado luminoso es lo más bonito del texto. Habla de la satisfacción de ver, aprender, presenciar el momento de un niño o un adulto logra aprender algo nuevo. Esa experiencia da sentido a todo el esfuerzo. También menciona el orgullo de ayudar a los alumnos a formar su carácter, a conocerse, a descubrir las capacidades, y cómo el contacto diario con ellos mantiene al maestro joven y con ganas de seguir aprendiendo. Me parece muy emotivo cuando dice que ser maestro es seguir creciendo junto al alumno, y así es, uno aprende del alumno y el alumno del maestro. El lado malo de la docencia. El lado malo, pues es muy mal pagada la docencia hasta ahorita, hasta esta generación, cosa que no debe ser así, porque nosotros como futuros docentes, como yo me considero futura docente porque aún no soy docente, nosotros vamos a ayudar a nuevas generaciones a enseñarles a crecer, a tener virtudes, valores. Los valores se están perdiendo mucho, ya no es la misma educación de antes. Vamos a hablar un poco también sobre la modernidad. Aquí entra la modernidad y la posmodernidad. La modernidad, pues la modernidad antes todo era con tu libro, leías, buscabas cosas en el diccionario, le tenías un respeto a tus docentes. La enseñanza de antes era muy bella. Yo extraño esos momentos. Ahorita estamos en la posmodernidad, todo es tecnología. Ahorita para hacer tu tarea, agarras tu celular, te metes a tu navegador y todo te lo da. Te dan las respuestas.
uno como ser humano, como alumnos, como nueva generación, ya no aprendemos nada porque todo lo hace la tecnología por nosotros. Hablemos un poco del lado oscuro. Es la parte oscura, los bajos sueldos, la falta de reconocimiento, los pocos recursos para enseñar, la corrupción, la envidia, la indisciplina de los alumnos, el poco apoyo de algunos padres. Todo eso hace que ser maestro no sea fácil y que muchas veces se trabaje con sacrificio, paciencia y amor, aunque no siempre se recibe el mismo valor. El mismo valor que se merece. Esta parte me hizo pensar en todo lo que soportan los docentes día a día y cómo a pesar de eso siguen adelante porque realmente tienen vocación, porque les gusta lo que hacen. Ser maestro no es solo ser maestro, es tener paciencia, enseñar con amor. Ahora hablaremos un poco sobre la construcción identitaria. Construcción identitaria. La construcción identitaria se refiere al proceso mediante el cual una persona forma, define y transforma su identidad. No es algo fijo ni estático. La identidad se va construyendo a partir de experiencias, relaciones, valores, culturas, emociones y el entorno social. Es decir, es la manera en que cada individuo llega a ser quien es, qué piensa de sí mismo y cómo quiere que los demás lo perciban. En conclusión, la construcción identitaria es un proceso continuo en las personas aprenden a reflexionar y se transforman. Está influida por la familia, la cultura, el entorno, las experiencias personales y nos permite definir quiénes somos, cómo nos sentimos respecto a nosotros mismos y cómo queremos vivir y relacionarnos con los demás. Hablemos también de la cotidianidad. La cotidianidad profesional en la docencia se refiere al día a día del maestro, es decir, todo aquello que vive, enfrenta y realiza de manera constante, dentro y fuera del aula. No solo son las clases, sino también las emociones, los retos, las responsabilidades y las decisiones que toma para que el alumno aprenda y se forme como persona. Ser docente implica mucho más que enseñar contenidos en la vida diaria de un maestro. Se mezclan momentos de satisfacción como ver a un estudiante aprender algo nuevo, con momentos de dificultad como lidiar con la falta de recursos, la presión administrativa, el comportamiento de los alumnos, a las exigencias de los padres de familia. Por eso la cotidianidad del docente es una combinación de tareas, prácticas, relaciones humanas y trabajo emocional. A continuación, mi compañera Cintia Yanin Grajales Ocampo les dará su punto de vista sobre la identidad de un pedagogo. La identidad en la pedagogía es muy importante, ya que puede influir en el aprendizaje, en la manera en la que los estudiantes se motivan, dan el interés y su capacidad para aprender. También forma la autoestima. Esto hace que pueda influir en la autoestima y en la confianza de sí mismo. También determina la pertenencia, haciendo que influya en el sentido de pertenencia de un grupo o una comunidad. Influye en las relaciones. Esto da a conocer las relaciones con los demás, incluyendo los profesores, compañeros de clase y familiares. La identidad de un estudiante se ve influenciada por una variedad de factores que incluyen la cultura. En la cultura, un estudiante puede influir ya sea en la identidad y en su forma de ver el mundo. También en el género. En el género puede influir en su identidad y en sus expectativas. Está la raza y la etnia. La raza y la etnia puede influir en la identidad y sus experiencias como persona. También está la posición social, que esta influye en la identidad y en las oportunidades que se les presenta.
Y por último están las experiencias, que las experiencias incluyen las experiencias educativas y pueden influir en su identidad. La identidad es un concepto complejo y multifacético que se refiere a la forma en que los individuos se perciben a sí mismos y se relacionan con el mundo que los rodea. En el contexto de la pedagogía, la identidad se refiere a la forma en que los profesores se ven a sí mismos como profesionales y como miembros de una comunidad educativa. El filósofo francés Michel Foucault abordó el tema de la identidad en su obra La arqueología del saber. Según Michel, la identidad es un constructo social y cultural que se crea a través de las relaciones del poder y las prácticas discursivas. En otras palabras, la identidad no es algo hiriente al individuo, sino que se construye a través de las interacciones sociales y de las normas culturales. Foucault argumenta que la identidad se crea a través de la tecnología del yo, que se refiere a las prácticas y técnicas que los individuos utilizan para construirse a sí mismos como sujetos. En otro contexto de la docencia, la tecnología del yo se refiere a las prácticas y tecnologías que los profesores utilizan para construirse a sí mismos como profesionales y como miembros de una comunidad educativa. La cotidianeidad profesional se refiere a las prácticas y rutinas diarias donde los profesores realizan su trabajo. Y en estas prácticas y rutinas se pueden incluir la planificación de clases, la enseñanza, la evaluación de estudiantes y la participación de reuniones. La cotidianidad profesional en la docencia es importante ya que en este contexto donde los profesores construyen su propia identidad son a través de prácticas y rutinas, porque aquí los profesores se ven a sí mismos como profesionales y como miembros de una comunidad educativa. En la construcción identitaria se refiere al proceso por el cual los profesores se pueden construir a sí mismos como profesionales y como miembros de una comunidad. De hecho, este proceso se ve influenciado por una variedad de factores. Entre ellas está la formación inicial, que es cuando aún los profesores reciben su identidad profesional. Por segundo lugar está la experiencia laboral, que esto se basa a través de la experiencia que tienen los profesores en su identidad como profesión. En penúltimo lugar está la cultura escolar. En esto se puede influir en la identidad profesional de los profesores. Y por último está la política educativa, que esto hace que influya en la identidad profesional de los profesores. Para los educadores es muy importante promover la identidad positiva en la docencia, ya que puede crear un ambiente de aprendizaje colaborativo. Esto crea un ambiente demasiado colaborativo y respetuoso para toda la escuela. También puede ayudar a fomentar la reflexión. Esto se basa en la reflexión y la autoevaluación de los profesores. En tercer lugar, también está para proporcionar las oportunidades de desarrollo profesional, ya que aquí los profesores dan a demostrar su desarrollo y sus habilidades de los conocimientos. Por último, está para fomentar la participación en la comunidad. Aquí los profesores ayudan a que los estudiantes tengan la participación en toda la comunidad educativa. Para la escuela es muy importante que se dé a conocer la identidad, ya que puede influir en la motivación. Aquí se refiere a que los estudiantes o los mismos compañeros puedan influir en su motivación para poder enseñar y en su capacidad para poder inspirar a sus estudiantes. También está la que influye en la autoestima. Esto influye más que nada de profesor a alumno, ya que el profesor puede influir en la autoestima y en la confianza de un mismo alumno. Y por último, influye en las relaciones. La identidad de un profesor puede influir en las relaciones con los estudiantes, los colegas y los de la comunidad educativa. Yo les hablaré acerca de la carta a un maestro. Esta carta nos deja pensando en la enorme complejidad que implica ser docente,
El texto muestra con mucha honestidad que la profesión está formada por luces y sombras y que ambas convienen todos los días en la vida de quien nos enseña. La carta de un maestro me hizo ver que aunque a veces se idealiza al maestro como alguien que solo vive de vocación, en realidad enfrenta dificultades muy reales, salarios injustos, falta de reconocimiento, pocos recursos, burocracias cansadas y además la presión social que parece responsabilizarlo de todo lo que funciona mal en la educación. Sin embargo, lo que conmueve en este texto es cómo el autor logra equilibrar ese panorama difícil con momentos profundamente luminosos. Describe también la experiencia de ver, aprender, y es imposible no sentir la fuerza que tiene ese instante en el que un niño o un adulto descubre el sentido de las palabras. Pensé en cómo detrás de cada logro escolar, por pequeño que parezca, hay un trabajo silencioso y una dedicación que muchas veces pasan desapercibidas. Esos chispazos de aprendizaje dan sentido a la profesión, incluso cuando el entorno no siempre reconoce su valor. También llama la atención la manera en que la Patio habla del papel del maestro en la formación emocional y moral en los alumnos, no en cómo transmite contenidos. Es entrar en la vida de los estudiantes, acompañarlos, ayudarlos a conocerlos y en ocasiones apoyarlos cuando no tienen a nadie. Eso me hizo reflexionar sobre la enorme responsabilidad que implica estar frente a un grupo y cómo sin proponérselos un maestro puede dejar marcas que duran toda la vida. Por eso es importante que los maestros también puedan trabajar en la psicología con los niños para conocer más a profundidad también cómo pueden trabajar con ellos en el sentido de cómo se sienten, de que si tienen algunas dificultades mentales, si tienen problemas, así ellos puedan ayudarles. La comparación entre la docencia y la paternidad es muy acertada porque requiere paciencia, entrega y sobre todo amor, no un amor idealizado, sino uno que se sostiene incluso en medio de los problemas y contradicciones. Después de leer esta carta, entendí que ser maestro no es únicamente un trabajo, es una relación humana que transforma a quienes la viven, tanto alumnos como a los docentes. En lo personal, este texto reafirma que a pesar de las dificultades, la labor del maestro sigue siendo una de las más valiosas y trascendentes. Es una profesión que no solo ilumina a otros, sino que también mantiene vivo el espíritu de quien decide dedicarse a ella. Al leer este texto, que está dedicado a Pablo Latapy, me quedo en una sensación profunda sobre la fragilidad y al mismo tiempo la grandeza del humano. Lo que más tiene impacto en este texto es la idea central de que nadie existe como una sola esencia fija, sino que todos somos la suma de nuestras relaciones, de los vínculos que vamos teniendo con las personas que nos rodean. Eso lo afirma el autor cuando explica que no existe solo un Pablo Latapy, sino una multiplicidad de Pablos que son construidos por quienes convivieron con él, lo leyeron o lo escucharon. Mientras se avanza en la lectura, nos podemos dar cuenta de que esta reflexión no habla solo de Latapy, sino de todos nosotros. Muchas veces nos acostumbramos a creer que solo somos algo estable, como si hubiera un yo verdadero que pertenece intacto. Pero este texto muestra otra cosa, que nuestra identidad se mueve, se cambia, se moldea y hasta se cuestiona a partir de los encuentros y desencuentros con los demás. Y aunque podría parecer inquietante no tener una esencia definitiva, en realidad es una forma muy humana de existir. En esa posibilidad de transformarnos,
lo que nos permite crear y seguir aprendiendo. Me llama también la atención la idea que la obra de alguien nunca se cierra, que un pensamiento, una reflexión o un libro no están para venerarse, sino para dialogarse, discutirse o continuarse. El propio Latapy defendía la imperfección y eso me parece profundamente liberador, reconocer que nadie está terminado y que lo válido es seguir construyendo, aunque sea desde el error o desde la duda. Al final me quedo con dos sensaciones. La primera, que la ausencia de una persona no significa silencio total. Queda su influencia, su mirada en nosotros, la huella que dejó en la forma en que ahora entendemos al mundo. La segunda, que hablar de alguien más siempre implica hablar un poco de nosotros mismos, porque cuando describimos a otro, inevitablemente revelamos cómo lo miramos, qué nos enseñó, qué cambió en nosotros gracias a su presencia. Este texto, más que un homenaje, es un recordatorio de que la vida es una relación, cambio y memoria, que existimos en tanto somos capaces de vivir, capaces de tocar la vida en otros, y que en esta red invisible es en el fondo lo que nos mantiene vivos, incluso cuando ya no estamos presentes.